En primer lugar, este es el contexto en el que vamos a hablar. Vamos a hablar del mejoramiento vegetal y de la edición génica como una herramienta más de lo que denominamos la caja de herramientas que tiene hoy el fitomejorador para mejorar las variedades. Esto ustedes lo conocen bien, son 2 ejemplos nada más, pero quiero llamar la atención de algo que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Todos los cambios que se han generado a lo largo de la historia del fitomejoramiento, todos esos cambios que generan las diferentes variedades de todo lo que hoy consumimos, de todo lo que usamos, tienen su origen en cambios en el ADN de las plantas. Esto no es menor, de forma totalmente empírica, de forma totalmente científica. El hombre primero, luego el agricultor, hoy el fitomejorador, viene haciendo cambios en el ADN, a veces de manera totalmente azarosa, a veces de manera un poco más dirigida. A veces estos cambios son tan sutiles como un nucleótido, a veces son cambios enormes, duplicaciones de un genoma completo, por ejemplo. Entonces, todo lo que sabemos hoy, si hacemos el camino inverso desde lo que es hoy el mejoramiento vegetal, hoy podemos trazar hacia atrás los tremendos cambios en el ADN que venimos haciendo para generar lo que hoy tenemos en el campo. Si nosotros vemos la historia del mejoramiento, y esto no es exhaustivo y no les voy a contar a ustedes la mayoría agrónomos, lo que quise decir es que desde la domesticación de las primeras plantas hasta la transgénesis, lo que ha ocurrido es que se fueron agregando a esta caja de herramientas del fitomejorador diferentes herramientas y técnicas en un proceso totalmente continuo y totalmente aditivo. Aditivo quiere decir que en la caja de herramientas del fitomejorador se agregan cosas permanentemente. Y la verdad es que nunca sale nada. Es decir, el fitomejorador usa todo lo que puede, todo lo que tiene a su alcance, y cada vez que aparece algo nuevo lo incorpora. La otra característica de esta historia es que las modificaciones que viene haciendo son cada vez más precisas y cada vez más o menos invasivas. Menos invasivas quiere decir que el fitomejorador trata de tocar lo menos posible el genoma de lo que quiere cambiar, ¿se entiende? Introduciendo nada más que el cambio preciso. Si uno se imagina la caja de herramientas generalmente tiene como espacios, ¿no? Tiene como compartimientos. Uno podría agrupar estas herramientas de acuerdo con el objetivo. Hay un conjunto de técnicas que usa el fitomejorador que le sirven para identificar la variación genética existente. Al principio, hace mucho, usaba los mapas genéticos, luego aparecieron los marcadores moleculares, hoy también se usa la secuenciación de los genomas, y todo esto nos sirve, por ejemplo, la secuenciación de los genomas y la comparación de estos genomas, nos sirve para identificar la variación genética existente en una determinada población. Otras técnicas, como por ejemplo la generación de mutaciones al azar, nos permiten aumentar la variación genética y con un techo, obviamente, que es el propio genoma, es decir, dentro de la misma especie tratar de hacer la mayor cantidad de cambios y luego seleccionar lo que a uno le conviene. Y luego otras técnicas, como por ejemplo la transgénesis, hoy nos permite extender la variación genética más allá de la especie. Porque nos permite, cuando no hay una característica en la especie, yo la puedo ir a buscar ahora a una bacteria del suelo, por ejemplo, y lograr que el maíz sea resistente a insectos. Lo que vamos a hablar ahora de edición génica también lo podríamos ubicar dentro de estos casilleros en esa caja de herramientas. Hay algunos cambios que son similares a las mutaciones al azar y hay algunos cambios que son similares a la transgénesis porque incorporan genes nuevos. Vamos a limitarnos en edición génica a hablar de la edición génica llamada basada o mediada
por enzimas nucleasas. Hay algunas otras técnicas que aparecieron y fueron un poco más efímeras, quizás el mes que viene aparezca una nueva, pero voy a tratar de hablar de las cosas que más se están usando actualmente. Estas técnicas entonces se basan en el uso de las enzimas nucleasas. Las nucleasas, como su nombre lo indican, son enzimas que cortan ácidos nucleicos, en este caso el ADN, y son herramientas de la ingeniería genética desde hace muchísimo tiempo. La novedad acá es que se consiguió armar sistemas que llevaran a la nucleasa a un lugar muy específico del ADN para hacer un corte preciso en un lugar determinado. Esa es la novedad ahora. Entonces, los sistemas de edición génica tienen dos componentes. Uno que es la nucleasa, que acá está en esas estructuras globulares celestes o azules, y otro componente que son de índole proteica o ARN que sirven para dirigir a la nucleasa al lugar donde uno quiere. Así, hoy tenemos tres sistemas por el momento. Uno se llama Zinc Fingers o dedos de zinc, el segundo TALENS, el tercero CRISPR, y pueden aparecer otros. La diferencia de los dos primeros, Zinc Fingers y TALENS, es que para mandar la nucleasa al lugar específico se usan pedacitos de proteína, mientras que para mandar al sistema CRISPR-Cas al lugar se usan secuencias o fragmentos de ARN. Esto no es menor porque hace que esta técnica de CRISPR sea bastante más simple de armar todo ese complejo comparado con los dos primeros. Sin embargo, el primero, Zinc Fingers, se usó, hay algunos ejemplos, TALENS se está usando, o sea que por ahora coexisten, digamos, en los desarrollos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es llevar a la nucleasa a un lugar del genoma para que haga un corte. ¿Y luego qué? Esa sería la pregunta. El tema es que cuando el ADN se corta en una célula, la célula tiene que reparar eso, porque si no la célula se muere en la siguiente replicación. Entonces, la célula usa su propia maquinaria de reparación del ADN y al repararlo, realiza el cambio que nosotros queremos. Y el cambio que se realiza depende bastante de lo que nosotros le pongamos. Entonces, en el caso más simple, que es este que está acá, uno hace un corte en la doble cadena y el sistema lo tiene que reparar, y es como dos cables que los vuelve a poner juntos, y en el momento que hace eso, comete algún error. Sale un nucleótido, entra un nucleótido. Y esto no es menor, porque ustedes recuerden que el ADN se transcribe, luego se traduce, y al traducirse los ribosomas leen de a 3 bases. Entonces, si yo saco uno o agrego otro, corro el marco de lectura y termino afectando el gen queda inutilizado, al punto que nosotros hablamos en biología molecular de knockout del gen. El gen no sirve más. En el segundo caso, yo hago todo esto, pero le agrego un pedacito de ADN particular, que lo voy a llamar template o molde, y lo que provoco es una recombinación homóloga, que es eso que aparece aquí en el medio. Entonces, en ese pedacito introduzco un cambio muy preciso, se produce la recombinación homóloga durante la reparación, y lo que logro hacer es un cambio súper preciso que yo puedo predecir, y eso es lo que ocurre. Es decir, cambio, por ejemplo, un nucleótido por otro. Y esto es interesante, por ejemplo, para generar resistencia a un herbicida. ¿Sí? La proteína natural es susceptible al rociado con herbicida. Si yo le hago un cambio en un nucleótido, se vuelve resistente. Entonces, realmente es muy interesante. Y también lo que puedo hacer es, en el tercer caso, que en el molde, en vez de provocar un solo cambio, poner un gen entero o 2 o 3 genes y provocar la inserción específica de eso en el ADN. Esto genera como 3 tipos de cambios. A mí no me gusta la clasificación, pero hoy a los efectos regulatorios se está usando mucho la jerga de
SDN1, SDN2, SDN3, para hacer referencia al primer tipo de cambio, que es el knockout de genes, el segundo, que es una pequeña corrección, y el tercero, que es la inserción de los genes. Insertar genes de forma precisa es el sueño del biólogo molecular, por ejemplo. Quizás lo que les cuento ahora sea el sueño del breeder, que es la posibilidad de reconstruir y reemplazar alelos. Usualmente el breeder tiene un problema con esto, tiene un alelo muy interesante de resistencia a enfermedades o a sequía o lo que fuera. Cuando lo quiere traer a su programa de breeding, no puede hacerlo si no es por retrocruzas. Por más que tenga marcadores moleculares, la verdad que le va a costar varias generaciones de cruzamientos para lograrlo. Aquí lo que uno puede hacer es lo siguiente: uno toma el alelo deseado, lo secuencia, lo compara con el que uno tiene donde quiere introducir el cambio. Uno dice, bueno, acá hay 2 cambios que tengo que hacer en el ADN, provoco esos 2 cambios por edición génica y prácticamente hice eso en mi variedad comercial o en mi línea elite. O sea, realmente es muy interesante. Inclusive, además de esto, yo podría decir, puedo tomar el alelo, puedo recortarlo y gracias a el método SDN3 puedo insertarlo específicamente en el lugar que quiero. Entonces yo puedo hacer reconstrucción o reemplazo de alelos, que es algo súper interesante desde el punto de vista del mejoramiento. Aquí vamos a empezar a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que salió en el diario fue el de los champiñones. Son hongos, los champiñones resistentes a pardeamiento o que no se oxidan. Esto se logró haciendo el knockout de un gen específico, de una oxidasa, y eso fue el primer ejemplo que tuvimos de estas tecnologías. Y esta misma tecnología, por ejemplo, el INTA en Balcarce, en Argentina, lo está usando para lograr papas resistentes al pardeamiento. Es exactamente lo mismo, se hace el knockout del gen de una oxidasa y con esto la papa tarda mucho más en oxidarse. El otro caso que fue resonante sigue siendo resonante porque es un caso que se está empleando bastante en los marcos regulatorios, inclusive para probarlos, es el waxy, el maíz waxy. El maíz waxy es un maíz que ya tiene su contraparte en el breeding convencional, pero se hizo ahora por edición génica. Es un maíz donde inactivando el gen waxy, el WX1, no hay síntesis de amilosa y por lo tanto el almidón es prácticamente todo amilopectina y le da unas características bastante particulares de uso industrial. Hay otras mejoras de calidad que están apareciendo en los papers y en los desarrollos en general. Las mejoras en calidad apuntan a diferentes características y en diferentes cultivos. En el caso de la papa mencionamos menos pardeamiento y también almacenamiento en frío, que es una característica deseada. El maíz y la mandioca waxy, el CIAT en Colombia está haciendo en mandioca. Tomate, banana, ananá de maduración retardada, sorga, mandioca, arroz con más almidón o con una composición de almidón diferente. Soja, canola, camelina y maní con composición de aceites más saludables. Tomate con más licopeno, trigo con más fibra, alfalfa con menos lignina, café con menos cafeína, trigo con menos gluten, papa con menos solanina. En muchos casos esto se podría haber logrado por transgénesis usando silenciamiento de genes, por ejemplo, pero resulta ahora un poco más simple hacerlo de esta manera. Respecto de las mejoras de interés agronómico, hay algo que yo quiero llamar la atención porque realmente es una enorme oportunidad, que es la posibilidad de hacer el knockout de genes de susceptibilidad a enfermedades. Ustedes saben que en muchos casos se han identificado genes de susceptibilidad a enfermedades en las plantas porque son proteínas que están relacionadas con la entrada del patógeno o el movimiento del patógeno en la planta. En fin,
muchas funciones. Entonces, si uno logra hacer el knockout de estos genes, transforma la planta de susceptible a resistente a una bacteria o un hongo, por ejemplo. Y de estos desarrollos hay muchísimos. Acá yo traigo uno que es el principal, digamos que se está usando como ejemplo para contarlo, que es el caso de tomates resistentes al mildiu, donde justamente se hace el knockout de un gen clave de susceptibilidad. Pero también se aplica en trigo, citrus y otros cultivos. Más allá de esta característica, también hay otras características que se están explorando. Hay un desarrollo muy interesante de lechuga que puede germinar a temperaturas más altas, por ejemplo, arroz resistente a salinidad, maíz a sequía, a estreses bióticos, como comenté antes, citrus resistente a bacterias, trigo, tomate resistente a hongos, pepino, banana a virus, de mayor rendimiento, cebada, trigo, caña de azúcar y arroz, y tolerancia a herbicidas, soja, lino y arroz. Estos son algunos de los ejemplos que ya están circulando. Ahora, quien se lleva la mayor parte de los papers y de los desarrollos es el arroz. Y podríamos adivinar quiénes son los que publican más sobre esto, obviamente los chinos. Hay cantidad de desarrollo en arroz, que es un cultivo bastante rezagado en términos de tecnologías, que no ha recibido las tecnologías de transgénesis, y hoy hay mucho interés por parte de los productores y obviamente como un gran cultivo en el mundo de incorporar tecnologías. Entonces tenemos características como uso eficiente de nitrógeno, calidad en almidón, fragancia, tolerancia a estreses abióticos, específicamente salinidad, rendimiento, tolerancia a herbicida y resistencia a enfermedades. ¿Cuál les parece que es el segundo luego del arroz? Trigo. El otro huérfano de tecnologías, de alguna manera. Sí, trigo sin gluten. Hay mucho desarrollo sin gluten por el tema de la enfermedad celíaca. Más fibra, rendimiento y resistencia a enfermedades. Hay mucho trabajo en trigo también. Hablando de otro tema, digamos, dentro de edición génica, yo lo que les quería comentar es que cuando uno analiza quiénes son los que están haciendo esto, tienen un panorama bastante diverso. Yo acá, es una lista no exhaustiva, pero lo que hice fue poner los logos de las principales empresas que están haciendo esto, y nosotros tenemos desde empresas multinacionales como Corteva hasta empresas como Simplot y como Del Monte, que hace tiempo que están trabajando en tecnologías en el ámbito agropecuario, y otras nuevas como Selectis o Calixt, e inclusive en Argentina hasta una pymes que se llama Bioeuris. Entonces, este es el panorama que nosotros estamos viendo hoy, que probablemente se incremente a lo largo del tiempo, es decir, la cantidad de logos, pero también hay un conjunto, y es una lista prácticamente interminable, de organismos del sector público que están trabajando, desde los institutos de tecnología agropecuaria de los países hasta las universidades y en todo el mundo, digamos, en todos los continentes. Esto me parece que es también muy, muy interesante. Y tuve la oportunidad de escuchar a la gente de Calixt en un congreso y la verdad que es bastante impactante. Ellos contaron los desarrollos propios y contaron cómo una soja de ellos ya está comercial en Estados Unidos. Calixt también lo que hace, si uno entra a la página, es llamativo, que habla de alimentos, ¿no? Eso es, digamos, enfoca directamente su mensaje al consumidor y dice, vamos a hacer cosas diferentes para el consumidor y esto es lo que comemos. Es decir, no habla tanto al productor, sino al consumidor. Los desarrollos en etapas más avanzadas, uno es una soja altoleico que ya es comercial. El segundo es un trigo con más fibra que planean lanzar el año que viene, 2020-2021, y una papa con almacenamiento en frío, con resistencia para poder almacenarlo en frío mejor, que está en etapa precomercial. Esto es simplemente una de las noticias que salieron cuando Calixt empezó a comercializar este aceite en Estados Unidos. Otra cosa que me gustaría comentar es
los actores de la cadena, ¿no? Porque uno se imagina, bueno, uno hace la planta editada y después ¿qué? Digamos, lo que está ocurriendo es que, como siempre, esto pasa también con la transgénesis, uno hace una modificación en el laboratorio, uno después tiene que hacer la prueba de concepto, lo hacen en una plaquita, lo hacen en una maceta, a veces lo hacen en invernadero, luego tiene que hacer los ensayos a campo necesariamente, y luego tiene que introgresar esa característica en el programa de mejoramiento y luego tiene que tener una semilla comercial para ofrecerla al productor, digamos, eso es la cadena. Y lo que está ocurriendo es que hay empresas que hacen en principio la primera etapa y luego se asocian o licencian este cambio o esta planta editada para que otros hagan ensayos o los introgresen en los programas de mejoramiento. Inclusive, por ejemplo, en Argentina hay empresas que están trabajando en contrastación con Estados Unidos que quieren probar en ensayos estos desarrollos. O sea que hay un montón de empresas y de organismos que empiezan a moverse alrededor de estos desarrollos, inclusive ofreciendo servicios, inclusive servicios regulatorios también. Hay laboratorios de investigación, emprendedores, empresas biotecnológicas, empresas semilleras y prestadores de servicios. La pregunta del millón, y es parte de la discusión, ¿cómo se debían regular estos productos? Y la verdad que acá lo que me resulta más fácil es volver a mostrar esto. Estamos en alguna ocasión uno puede introducir genes. En el caso que uno introduce genes, está en el caso de un transgénico y habría que ver la seguridad de eso y eso se puede investigar con los marcos actuales. Pero cuando no se introducen genes, los cambios que se hacen son idénticos en naturaleza con lo que ya viene haciendo el mejoramiento, por ejemplo, a través de la mutagénesis al azar. Entonces uno espera que la regulación siempre sea proporcional al riesgo y la verdad que uno no ve más riesgo si no se agregan genes a las otras técnicas que se están usando actualmente. Entonces, si no se agregan genes, los cambios generados son comparables a los que se producen durante el mejoramiento convencional, por lo tanto no suponen nuevos riesgos para la salud o para el ambiente, deberían regularse de la misma manera. Y bueno, y esa es la tendencia de lo que está ocurriendo. La tendencia en el mundo es preguntarse si lo que se está generando es un transgénico o no, y si no es un transgénico, se regula como cualquier variedad convencional, irá al registro de variedades y listo. Y si no, será un transgénico. Entonces, más o menos eso es lo que está ocurriendo. Y esto no es menor, porque, digamos, la diferencia entre un transgénico y un transgénico desde el punto de vista regulatorio es esa barra roja en el tiempo, aproximada, ¿no? Entonces hace una fuerte diferencia cuando uno piensa en un desarrollo y en poder hacer algo de esta magnitud. Esta es la situación del mundo en materia regulatoria. Tenemos los países en verde, los de aquí abajo entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia y ahora se sumó Paraguay, que tienen más o menos la misma estrategia y tienen más o menos el mismo enfoque para decidir en materia regulatoria si algo debe ser regulado o no como un OGM. Pero luego tenemos Estados Unidos que usa otro mecanismo pero llega a la misma conclusión, lo mismo Canadá, Australia y Japón que se van acercando para algunos casos más o menos a la misma conclusión también. Nueva Zelanda lamentablemente dijo que son todos OGMs. Y en amarillo, que quizás deberíamos pintar al resto del mundo de amarillo porque están todos pensando, pero Kenia, Uganda, Nigeria y Sudáfrica están conversando esto y en Asia China, India, Filipinas y Corea también están viendo qué hacer en materia regulatoria. Estuve tentada de pintar Europa en rojo, porque ustedes saben que hubo un fallo de la Corte negativo que decía que todos los productos de la edición génica son OGM y por lo tanto deben ser regulados bajo la regulación de OGM, pero lo cierto es que Europa no tiene una decisión regulatoria, fue un fallo, es decir, ahora está Europa en un estado de congelamiento porque tiene algunos países, digamos, algunos miembros de la Unión Europea y los científicos sobre todo diciendo no cometan la misma locura que cometieron
los EGMs, y por otro lado un fallo de un juez que no se puede apelar, entonces está en un estado como congelado, digo, ¿no? respecto de esto. Resumiendo esta parte, lo que acabo de decir es que las técnicas de edición génica se están usando en los cultivos principalmente para anular genes y hacer cambios puntuales en el genoma. Hay desarrollos en varios cultivos, nombramos el arroz, nombramos el trigo, pero también hay otros. También diversas características, sobresalen las mejoras de calidad y la resistencia a enfermedades, pero también hay otros. Aparecen diversos actores del sector público y privado, desarrolladores, pymes, oferentes de servicios. Y en particular para nuestra región, la gran oportunidad es la de tener tecnología para otros cultivos, además de la soja, el maíz y el algodón, de poder potenciar los cultivos regionales, de obviamente aumentar la competitividad de nuestra agricultura y de ofrecer mejoras directas para el consumidor, siempre y cuando se regulen como se regulan los cultivos y las variedades convencionales. Mi última diapositiva está dedicada a otra área, pero es un área que nosotros trabajamos bastante, que es el tema de las comunicaciones, que me gustaría compartir con ustedes, porque nosotros hemos trabajado mucho con comunicaciones con transgénicos y también estamos empezando a trabajar ahora en comunicación en esta área. Y vemos que hay un entusiasmo con esto tan grande. Por otro lado, hay algún desconocimiento y estamos analizando las noticias y empezamos a hacer talleres con los desarrolladores justamente para ver cómo comunicar y cómo no comunicar. Y en este sentido, lo que me gustaría compartir con ustedes son algunas ideas. Estas técnicas no son soplar y hacer botellas, porque uno dice, esto es tan fácil, dicen en el diario, que hasta un chico lo puede hacer. Bueno, un chico en el secundario puede cortar el ADN, pero no puede hacer una planta editada genéticamente y mucho menos una semilla comercial. Entonces hay que ver qué quiere decir que sea fácil. Segundo, no es una tecnología de garage, ¿no? Hay muchas veces que se piensa que esto una persona lo hace en una pieza en su casa y después vende en el supermercado algo y hay que tratar de no transmitir este mensaje, porque el consumidor no quiere eso y la verdad que no tiene nada que ver con la realidad. En tercer lugar, nosotros somos fans de la ciencia y de la tecnología. La mayor cantidad de gente esto le da como un poco de miedo. Y esto fue un caso bastante particular. No sé si ustedes conocen, hay un desarrollo en animales que es hacer vacas lecheras sin cuernos. Y la verdad que todo el mundo piensa, vaca lechera sin cuernos está buenísimo, ¿no? Yo me imagino que yo lo digo acá y todo el mundo dice qué bueno, ¿no? Pero la gente dice, ¿por qué le van a cambiar la morfología a las vacas? Entonces hay que tener mucho cuidado con el impacto, con nosotros todos entusiasmados contando los avances de la ciencia y la gente un poco asustada con pasar ciertos límites. Sobre el tema de la seguridad, lo que hemos leído en muchas noticias y también de la mano de los desarrolladores es que dicen, quédense tranquilos, esto es seguro porque no tiene genes nuevos. Bueno, si hay genes nuevos también son seguros porque los OGM se regulan. Entonces a veces cambiamos el foco y dicen no te preocupes, ¿no? Y como que en realidad después eso es un boomerang que vuelve porque nosotros tenemos los OGMs en campo y todavía no tenemos estos desarrollos en campo. Entonces hay que cuidar un poco eso también. Y el otro tema también que aparece como titular es se acabó la transgénesis, llegó la edición génica. Y es una caja de herramientas. Fíjense que yo todo lo que dije antes no nombré resistencia a insectos. Resistencia a insectos por ahora con edición génica no tenemos ninguna manera, a menos que agreguemos genes, como el caso de los maíces BT, algodón y soja BT. Entonces, la verdad que es una caja de herramientas, iremos agregando
cada vez más. Y es una herramienta para mejorar los cultivos, ¿sí? Nada más, nada menos que eso. Es una herramienta más para el fitomejorador. Y finalmente, cuando uno ilustra una nota, no sé si hay comunicadores acá, tenemos la tendencia a poner el ADN y las tijeras y los tubos, y en realidad de lo que estamos hablando es de una persona que tiene cara, que tiene familia, que tiene sentimientos, que está desarrollando un cultivo y está en el medio del cultivo sin ningún barbijo, sin ninguna protección, porque no son más que plantas, y es en definitiva lo que uno va a comer. Entonces, tratar de salir de esa ciencia un poco áspera que a nosotros nos gusta, pero que a la mayoría de la gente no, y brindar de que estamos nada más que mejorando lo que comemos. Muchísimas gracias.